Entendemos que la potestad tributaria del Estado hace que nos pueda cobrar tributos por la comisión de algún hecho que está tipificado en la ley. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso de la doble imposición? Es decir, que el Estado nos cobre dos tributos o que estemos obligados a pagar dos tributos por la comisión de un solo hecho. Cuando eso sucede, estamos en presencia de la figura llamada doble imposición, que se divide en internacional y económica. Cuando hablamos de la doble imposición internacional, es cuando dos entes soberanos le cobran a una persona tributos por una acción. Normalmente se da en los casos de exportación o en los casos de sucesiones donde dicha herencia traspasa una frontera. En esos casos vemos a dos estados que tienen potestades tributarias y ninguno está dispuesto a renunciar a ella y deciden cobrarle ambos al contribuyente. Y por otra parte tenemos el caso de la doble imposición económica, que es cuando un sujeto activo le cobra dos tributos diferentes a un mismo contribuyente. Y lo interesante aquí es que prácticamente el contribuyente no ha hecho dos conductas distintas. Se puede dar en los casos en los cuales un contribuyente debe pagar un tributo por que le expidan una licencia para realizar una actividad económica y que por la misma acción le cobren otro tributo por considerarlo que es un servicio público. En este caso se le estaría cobrando distintos tributos a un mismo contribuyente por una misma acción. Cabe destacar que en Venezuela no hay ninguna prohibición expresa a la doble imposición. Sin embargo, en virtud del principio de la no confiscatoriedad, se podrían encontrar bases para impugnar los actos que generen doble imposición. Ahora pasemos a hablar de algunos de los principios constitucionales que rigen nuestro derecho tributario. En principio, las potestades concurrentes. Esto lo que quiere decir es que las potestades tributarias que tienen el municipio, los estados y la nación son distintas y autónomas entre sí y concurren a la hora de imponerse. Por otra parte, los topes impositivos. Cuando hablamos de los topes impositivos nos referimos a que la nación tiene entre sus atribuciones la legislación para garantizar la coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias. En ese sentido, es la nación la que puede poner topes impositivos a los tributos de los estados y los municipios. Principio de la generalidad. El principio de la generalidad lo que quiere decir es que todas las personas tienen el deber de coadyuvar en el pago de los tributos. En este caso, nadie se encuentra exento de pagar tributos, pues todos, sin distinción alguna, tienen el deber de ayudar con el gasto o con el pago de los tributos. Principio de la legalidad. Esto lo que quiere decir es que la materia tributaria está completamente sujetada a la ley. Por lo tanto, solamente se pueden crear tributos por ley, simplemente se pueden cobrar tributos por ley, y los tipos de tributos son los que ha definido la ley, los cuales son impuestos, tasas y contribuciones. Por otra parte, tenemos el principio de la capacidad económica, el que se refiere a que el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente. En este sentido, el tributo correspondiente que se le imponga a una persona debe ser acorde a la capacidad económica que posee ésta. Principio de la progresividad. El principio de la progresividad en lo que consiste es que el individuo, mientras más dinero gane, mientras más capacidad económica gane, más será la cantidad o el porcentaje de tributos que tendrá que pagar. Es decir, a mayor capacidad económica, mayor tope impositivo. El principio de la no confiscatoriedad lo que se refiere es que si bien el tributo es un pago que tiene que hacer todo individuo, es un desprendimiento que hace el contribuyente de sus propios bienes, de su propio dinero, de su propia economía, el tributo no puede terminar confiscando la economía del contribuyente. Por eso vale la pena explicar lo siguiente.
Podríamos llegar al punto de confundir los siguientes términos: comiso, expropiación y confiscación. Cuando hablamos de comiso nos entendemos esas medidas que son tomadas para obstruir o impedir la circulación de un bien que no ha cumplido todos los requisitos necesarios para su circulación. Cuando hablamos de expropiación, si bien también es un desprendimiento como el tributo, estamos hablando de una venta forzada. El Estado obliga a un individuo por razones de necesidad social a vender uno de sus bienes. Ahora bien, cuando hablamos de la confiscación, nos estamos refiriendo a aquella sanción que le hacen a un individuo por haber incumplido las normas. En ese sentido, cuando hablamos del principio de la no confiscatoriedad, es que si bien el tributo va a generar una carga en la economía del individuo, esa carga no puede ser tan alta, tan elevada, que termine sancionando al individuo de tal manera que le impida seguir con su actividad económica. Es por eso que este principio es uno de los más grandes límites a la potestad y el poder tributario. Entre los límites de la potestad tributaria nos encontramos con los límites explícitos y los límites implícitos. Entre los límites explícitos nos encontramos con la inmunidad tributaria. Y esto se refiere a que la nación y los estados son inmunes a la potestad tributaria del municipio, y esta inmunidad se extiende a todas las personas, a las demás personas jurídicas que estos creen, ya sean sus institutos, sus empresas, etc. Ahora bien, el artículo 180, si lo leemos, dice: las inmunidades frente a la potestad impositiva de los municipios a favor de los demás entes político-territoriales se extienden solo a las personas jurídicas estatales creadas por ellos, pero no a concesionarios ni a otros contratistas de la administración nacional o de los estados. El artículo es bastante claro en expresar que la nación, el estado y las personas jurídicas que ellos creen no están sometidos a la potestad tributaria del municipio. Sin embargo, no lo establecen viceversa. No dice que el municipio es inmune a la potestad tributaria de la nación y el Estado. Sin embargo, en virtud del principio de igualdad, se debe entender que el municipio y las personas jurídicas que éste cree también son inmunes a la potestad tributaria del Estado y de la nación. Por otra parte, tenemos la potestad armonizadora. Aquí estamos hablando de esa potestad que corresponde a la nación para poder coordinar y armonizar las distintas potestades tributarias, es decir, la que posee la misma nación, la que poseen los estados y la que poseen los municipios. Y en virtud de esta potestad, la nación puede poner parámetros y puede poner límites a los topes impositivos de los distintos entes político-territoriales. Por otra parte, al hablar del poder y las potestades tributarias del Estado, debemos entender no solo qué es lo que puede hacer el Estado, sino también qué es lo que no puede hacer, porque basándonos en el principio de legalidad y de la asignación de competencias, aquello que no se le ha atribuido al Estado no lo puede hacer. En ese sentido, el artículo 317 de la Constitución establece que la evasión fiscal podrá ser castigada penalmente. En virtud de los límites a la potestad tributaria, debemos entender que la Constitución le ha dicho al Estado que puede castigar penalmente a la evasión fiscal, y más allá de eso es que solo puede castigar penalmente a ilícitos como ilícito tributario a la evasión fiscal. En ese sentido, la Constitución no le ha permitido al Estado castigar penalmente otro tipo de ilícitos que no sean la evasión fiscal. Y cuando nos referimos o utilizamos el término penalmente, nos estamos refiriendo a los castigos que son propios del derecho penal, es decir, a la privación de libertad. Es decir, la evasión fiscal debería ser el único delito privativo de libertad permitido por ilícitos tributarios. Sin embargo, al ver nuestro Código Orgánico Tributario nos daremos cuenta que esto no ha sido así, y que incluso el Código Orgánico Tributario establece más de 3-4 ilícitos. Por último, vamos a hablar de la vacatio legis o la vacación legal. Bien, en el caso de las leyes tributarias, todas las leyes tributarias deben establecer su periodo de entrada en vigencia, es decir, deben establecer su vacación legal. En caso de que no lo establecieran, se entenderá que el periodo es de 60 días. Ahora bien, en el caso de las leyes procesales en materia tributaria, se entienden que estas tienen vigencia desde el momento en que son publicadas.
Y es que en el caso del proceso no vale alegar la irretroactividad de la ley, porque recordemos que la irretroactividad de la ley surte efecto en situaciones jurídicas constituidas. Y cuando estamos hablando de un proceso o un procedimiento, nos encontramos en una situación que está en curso, que aún no ha sido constituida, y por ello entran en vigor desde que son publicadas. Por otra parte, hay que explicar que los tributos normalmente se liquidan de manera inmediata. Sin embargo, hay tributos que se liquidan o se determinan por periodo. Digamos que hay un tributo que surge cada mes. Por lo menos el IVA, tengas que pagar todos los meses, tengas que pagar IVA, dando un ejemplo hipotético. En ese caso, las leyes tributarias van a surtir efecto el primer día del periodo siguiente correspondiente al pago del contribuyente. En ese sentido, si estamos en enero y el 10 de enero entran en vigor nuevas leyes tributarias que afecten al contribuyente, esa ley empezará a surtir efecto será el 1 de febrero. Lo mismo si sucediera el 15 de enero o el 16 de enero. Se tiene que entender que la ley comenzará a surtir efectos el primer día del periodo siguiente al momento de que se promulgó la ley. Sin más nada que agregar, esta sería la primera parte de este video.